No sabía cómo empezar a dirigir en castellano porque yo me mudé en el 2009 a Argentina y ya hablaba castellano, pero no me sentí como lo suficiente segura para empezar a dirigir en castellano a gente que tiene castellano como lengua materna y que podía como intercambiar códigos o sutilezas que a mí se me pasan. Y, y encima tampoco sabía qué decirle a los argentinos sobre Argentina. Hasta que dije un día, bueno, entonces tengo que filmar otra extranjera y aproximarnos a esta ciudad que es nuestro lugar ahora, desde nuestra perspectiva de extranjeras y hacer algo en español, aunque sea en un español mal hablado, pero darle sentido a ese nuevo idioma cotidiano. Bueno, un montón y nada, o sea, lo que te dije recién era como mi urgencia, mi necesidad, ¿no? Y de ahí surgió la idea de trabajar con otra extranjera. Entonces fui al Instituto de Idiomas donde estaba dando clases de alemán y pregunté por los cursos de español para extranjeros y me dijeron que había muchos para chinos. Y, y fui a esos cursos y ahí fue que conocí a Chauvin. Y no fue mi intención hacer algo con una china, pero me pareció súper interesante trabajar con alguien, o sea, compartir esa condición de extranjera, pero a la vez realmente trabajar sobre la distancia, como la distancia que el inmigrante, la recién llegada, siente hacia su nueva sociedad. No sé, no me importa. Para mí no me interesa la distinción entre ficción y documental y intenté hacer una película que se escapa de esa distinción. Me parecen súper válidos las retrospectivas porque es súper interesante usar un festival para realmente ver el trabajo de un director porque claro, viendo muchas películas las conoces mucho mejor. Y no, el concepto me encanta. Me siento muy, muy bien acá. Ajá.